Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de nuestro primer día de encuentro de Educación Matemática 2020. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la tarde. La primera presentación está a cargo de Gisela Lemercier. Su ponencia tiene como título de profesora de matemática a directora de escuela, desafíos y aprendizajes. Hago una breve presentación. Le damos paso a Gisela y todos los espectadores pueden hacer sus preguntas por el canal de YouTube, que hacia el final de su presentación estaremos retomando aquí con ella. Es profesora universitaria en matemática, egresada de la Universidad Nacional de General Sarmiento y actualmente estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad Tecnológica Nacional, trabajando en su tesis. Y es directora de nivel secundario del Colegio Señor de Mailín y docente de matemática de nivel medio, docente de didáctica de la matemática también en nivel terciario. Gisela, bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte con nosotros a este evento. Todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que están viendo la transmisión. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de organización del evento por la convocatoria. Y bueno, como bien nos comentó Mabel, mi ponencia tiene que ver con una experiencia personal, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Bien. Les comento un poquito, yo soy egresada de la Universidad de General Sarmiento, casa de estudio que tengo mucho afecto por esa casa de estudio, ya que pasé muchos años de mi vida en la universidad y como muchos de ustedes quizás, muchas horas, ¿sí? Pasa a ser nuestro segundo hogar. Luego de unos años empecé a estudiar la licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad Tecnológica Nacional, en Pacheco, y bueno, tengo mi tesis en proceso. El primer recorrido que quiero hacer es un poquito de la experiencia que tengo como docente, ¿sí? En primer lugar, tuve mi primera experiencia en el nivel universitario. Cuando estaba como estudiante de la Universidad de General Sarmiento, una docente del área de matemática me propuso hacer una ayudantía en el curso de aprestamiento universitario, en el CAU, que ahora ya no lo tenemos en la universidad, para acompañar sus clases prácticas, ¿sí? Esa fue mi primera experiencia. Obviamente que trajo muchos desafíos porque mi objetivo era terminar la carrera, pero también poder adquirir experiencias, ¿sí? Desde el rol docente, adquirir herramientas, distintos recursos para poder llegar a los estudiantes y también el contacto con los estudiantes. Esa fue mi primera experiencia. Luego ejerzo en el nivel secundario, cosa que me encanta, ¿sí? El trabajo con los adolescentes es algo que la docencia te trae con el contacto de los alumnos, ¿sí? El poder trabajar no solamente con los contenidos, que les va a tocar también a ustedes en un futuro cercano dar, sino también el tema del vínculo con el estudiante. Después me voy a explayar un poquito con eso. Y por último, tuve la oportunidad de trabajar en el nivel terciario. Actualmente también trabajo. Primero estuve formando profesores de matemática y luego en esta etapa de mi vida me está tocando con maestras del nivel inicial y del nivel primario. Quise hacer este recorrido porque desde que, uno cuando termina la carrera, obtiene el título, piensa que ya está, que hasta acá llegué. Y no, se encuentra con que uno tiene que ir al campo laboral y con muchos desafíos, ¿sí? Porque si bien uno obtiene el título con los conocimientos, de repente uno se encuentra en una situación donde tiene que empezar a resolver, ¿sí? Resolver situaciones. Y con este recorrido que hice, lo que quiero hacer significativo es las experiencias que fui adquiriendo a lo largo de estos años. Pasado 10 años de experiencia docente, me proponen el cargo de directivo, todo un gran desafío, porque yo tenía la disyuntiva de que el aula me encanta dar clases, estar en el contacto con los alumnos dentro del aula, mis contenidos, mis metodologías,
y ahora me presentaba en este gran desafío de tomar el cargo directivo en una escuela secundaria. Y bueno, como en todo este recorrido que les comenté brevemente, tomo ese desafío, con muchas incertidumbres, por supuesto. Pero bueno, lo tomé y acá estamos. Yo estoy desde el 2016 como directora de un colegio secundario y con todo lo que implica eso, ¿no? Bueno, voy a pasar a la siguiente filmina. Y acá cuando a mí me propusieron estar en el encuentro, comentaba con los organizadores, les decía, bueno, ¿qué les puedo contar a los chicos que pueda ser interesante? Porque ustedes son futuros profesores, pero cualquier profesor de cualquier área puede tener la posibilidad de tomar un cargo directivo, o todos van a tener el contacto con un director, porque por ahí no me interesa ser director o no está en mis expectativas, pero sí vamos a tener siempre el contacto con un director de escuela, ¿sí? Bueno, una de las funciones, acá traté de hacer brevemente un recorrido del rol, ¿sí? Resumirlo. Una de las funciones que cumple un director es ser observador activo de las propuestas pedagógicas. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, uno cuando está en el aula como profesor de matemática, trabaja distintas propuestas, pero cuando uno tiene que llevar la propuesta a los directores, el director tiene que poder vincular esa propuesta con lo que el diseño curricular prioriza. Después, si esa propuesta está adaptada al curso donde se va a llevar a cabo. Porque también eso, un mensaje que yo les quiero dejar es que uno puede ser docente o director, ¿no? en un área, en un curso, en un determinado nivel, pero a veces el contexto de la institución permite que esto no lo pueda aplicar en todas, ¿no? Me refiero a que si yo soy docente de primer año de una escuela, quizás tengo una planificación, unos recursos armados que en otra escuela no me funcionan. Bueno, y es ahí donde el director tiene que supervisar la propuesta y ver si se adapta a las realidades, al contexto de la institución. ¿Sí? Es por eso también que se hace, como ustedes van a hacer un diagnóstico de aula cuando presenten una propuesta a sus alumnos para ver si va a ser aceptable, en el caso del director gestiona, ¿no? o supervisa, mejor dicho, esa propuesta para ver si esa propuesta va a funcionar o no en la escuela, ¿sí? Otra de las grandes funciones que tenemos como directores es ser mediador entre los estudiantes, el docente y las familias, ¿sí? A veces hay conflictos que se generan entre estudiantes, que les puede pasar a ustedes en un curso, dictando un curso, y se ven en la situación de un problema conflictivo entre los alumnos. Bueno, acá es donde ustedes tienen que saber que siempre hay como un protocolo a seguir. Primero se lleva el caso al área de preceptoría, y luego es donde interviene el director si el problema no se pudo resolver. Entonces, con esto que yo les estoy contando, quiero que ustedes retengan dos cosas. Por un lado, qué rol cumple el director, y por otro, cómo ustedes, como docentes, tienen que manejarse o dirigirse ante alguna situación que se presente en la institución, ¿sí? O dentro del aula, mejor dicho. Después, otra de las cuestiones es ser mediador entre docentes. ¿A qué me refiero esto? Acá nosotros como directivos articulamos año a año. Por ejemplo, yo soy docente de primer año de matemática y en segundo año hay otro docente, hay que lograr una articulación, ¿sí?, de contenidos año a año. Entonces se genera el espacio, el director supervisa y los docentes intercambian esta información de contenidos abordados, hasta donde llegué, características de los cursos, qué propuestas o qué recursos generé durante el año, y los chicos se enganchan con las propuestas, ¿sí? Y bueno, y el director es el que supervisa esos encuentros entre los docentes, ¿sí? Ahora yo estoy hablando más bien en una cuestión general y después voy a puntualizar con algunos proyectos de la escuela donde yo estoy trabajando. Y después con la familia, es un gran mediador entre la familia y los docentes, ¿sí? Claramente atiende todas las cuestiones familiares, donde surgen cuestiones particulares, diarias, que nosotros como directivos tenemos que poder darles una respuesta a esas familias, ¿sí? Porque, a ver, trabajar con personas implica, ¿sí?, todo un gran desafío, porque lo que uno propone para solucionar alguna determinada situación con una familia no es lo mismo que podés proponer con el otro.
Entonces acá también es donde uno va mediando, ¿sí? Y va tratando de solucionar esos conflictos que van surgiendo. Por otro lado, también como les decía recién, hay articulación entre el nivel secundario de curso a curso, pero también debemos asegurar la articulación entre los niveles, entre el nivel primario y el nivel secundario. ¿A qué me refiero? Nosotros en primer año recibimos alumnos recién egresados del nivel primario, entonces tenemos que poder llegar a articular este paso de nivel. Entonces, los directores generamos los espacios para los encuentros, no solamente de los docentes, sino también de los alumnos, que los alumnos del nivel primario conozcan a los alumnos del nivel a los profesores, perdón, del nivel secundario. Y ahí se logra una articulación. Claramente esto lleva tiempo, ¿sí? Porque uno hace el puntapié al principio de año, pero esto se sigue trabajando. Siempre tenemos que tener el nexo. En la escuela donde yo trabajo, el nivel primario está en la misma institución y muchos de los egresados del nivel primario pasan automáticamente al nivel secundario. Entonces, junto con el director de primaria, trabajamos en conjunto para que se genere esta articulación, ¿sí? Y cuando hablo de articulación siempre se habla desde los contenidos, ¿sí? Los contenidos dados, y también el tipo, ¿no?, de perfil del alumno o de los alumnos del grupo que pasa de nivel, para poder hacer un diagnóstico a los profesores y que los profesores tengan una base de qué tipo de alumnos van a encontrarse dentro del aula. Bien. Bueno, si me preguntan cómo es el día laboral de un director, y yo primero acá hago una aclaración. Todo depende del contexto de la institución donde uno trabaja, ¿sí? En la escuela donde yo trabajo, el equipo directivo, yo no tengo vicedirector, el equipo directivo está conformado por la secretaria, ¿sí?, y la preceptora que acompaña la gestión. Entonces, el diario, ¿sí?, el día a día se hace difícil porque tenemos una sola preceptora para los 6 cursos del nivel secundario. Entonces, mi día laboral tiene que ser flexible. Yo voy con una agenda de trabajo, pero bueno, atada a que puede pasar cualquier cosa y yo tengo que poder movilizar o ser móvil con esa agenda. Por ejemplo, yo un día planifico que voy a acompañar, ¿sí?, a un docente en el aula para supervisar la clase, ¿sí? Supervisar la clase a mí no me gusta decir, siempre yo digo, y le digo al equipo docente que trabaja conmigo, acompañarlos, ¿sí? Siempre cuatro ojos miran más que dos, entonces acompañarlos y sugerirles, ¿sí? Porque imagínense que en un curso de secundaria tenemos entre 30 a 35 alumnos por curso, y a veces, y yo, como les decía al principio, también soy profe del secundario, a veces hay cosas que se nos escapan, que no podemos estar en todo. Entonces al equipo docente que trabaja conmigo, yo le digo, bueno, invítenme, yo los acompaño en las clases, porque a veces uno puede dar sugerencias, puede ver que algún alumno reaccionó de una manera ante la propuesta y otros de otra, ¿sí? Entonces, esa es también una tarea del director, ¿no?, del rol del director, poder acompañar a los docentes viendo las propuestas, las reacciones y los resultados, ¿sí?, evaluando después el proceso que se llevó para una actividad llevada a cabo, ¿sí? Esa es una de las grandes tareas del director, el acompañar al docente. ¿Y por qué volví a esto de flexible? Porque a veces uno tenía en la agenda programado acompañar al docente del área de ciencias naturales, supongamos, y tenemos en forma paralela la clase de educación física. Y surge un alumno accidentado en la clase de educación física. Bueno, ahí tenemos obviamente que mover todo, dejar de hacer lo que tenía que hacer y atender la prioridad que es el alumno accidentado y seguir los protocolos, ¿sí? El tema de llamar a la emergencia, llamar a las familias, las actas correspondientes, que quizás, obviamente, por ahí ustedes como futuros docentes o alguno está ejerciendo, no lo sabe, pero hay todo un protocolo que se hace, que lo hace el equipo directivo, ¿sí?, para poder atender esa situación. Así un montón de cosas, ¿no? Como también una de las cuestiones que como directivo hago es supervisar los libros de tema, ¿sí?, donde los profes colocan lo que han trabajado, ¿sí?, los contenidos que se trabajan diariamente,
y los recursos que utilizan, el tipo de actividades que utilizan, y eso debe estar, ¿sí?, de acuerdo a la planificación anual entregada. Obviamente que eso puede ser también flexible, porque a veces uno planifica en función al diagnóstico inicial que hace el grupo, y el mismo grupo lleva a que esa planificación la tenga que rever o modificar. Bueno, ahí está el director en la intervención preguntándole al docente, ¿sí?, cómo va con la planificación, hasta dónde llegó, porque todo esto sirve para lo que les comentaba anteriormente, que es la articulación, no solamente entre el nivel primario y secundario, sino también entre los cursos, ¿sí?, entre el mismo nivel. Bueno, un poquito es eso, así rapidito, un pantallazo del rol del director. Ahora les voy a contar un poquito sobre la escuela donde yo ejerzo la gestión, ¿sí? Es el Colegio Señor de Mailín, es un colegio que está ubicado en el Partido de Malvinas Argentinas, es una escuela chica, tiene una sección de cada curso, ¿sí? Tenemos a la secundaria básica de primero a tercer año en jornada completa, eso significa que están con nosotros 8 horas, y el nivel secundario superior está en jornada simple y viene en contraturno a las extraprogramáticas. En cuanto a los espacios, bueno, acá como ven yo traté de mostrarles en foto, ¿no?, el tema del comedor y los espacios de la escuela, porque como les dije, los alumnos de primer a tercer año están con nosotros 8 horas, o sea que almuerzan en la escuela. Bueno, ahí está el espacio del comedor y los distintos espacios que tenemos al aire libre. Bueno, acá traté de mostrar algunos de los proyectos que también supervisa, o acompaña, mejor dicho, el director, que los profes van proponiendo. Por ejemplo, acá tenemos los proyectos artísticos, ¿sí? Nosotros como escuela de doble jornada tenemos a la tarde talleres de teatro, de música y de artística. Y bueno, y ahí es donde se generan distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, el primero que ven es murales, donde el profesor propone la idea, propone el proyecto, el director lo supervisa, lo analiza, ve qué resultados puede traer hacia los chicos, y bueno, y después los vamos aprobando y los vamos llevando a cabo, ¿sí? Siempre lo vamos acompañando a los docentes que aplican estos proyectos. Luego también otra de las tareas del profesor es poder trabajar, del director, perdón, poder trabajar proyectos áreales, ¿no? Que la institución tenga sus proyectos áreales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en la primera imagen lo que ven es un proyecto que se hizo con nivel inicial y con alumnos de secundaria. Los alumnos de secundaria trabajaron leyendas y después representaron esas leyendas, y los chicos de nivel inicial hicieron de público, ¿sí? Y ahí se pide colaboración a todos los compañeros, o sea, a todos los profesores. Los profesores, ustedes van a ser profesores de matemática, pero van a acompañar el proyecto y van a poder verlo, comentarlo, sugerir. Bueno, todo es en base a la experiencia de haber vivido ese proyecto. Bueno, y acá hay otras imágenes que acompañan, donde hay varios. Nosotros tratamos de que haya muchos proyectos, porque de esa manera se ven los contenidos articulados, ¿sí?, integrados. No que las materias trabajen en forma separada, sino que también puedan vincular algún contenido y que haya un producto final, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que los directores supervisamos son las salidas educativas, ¿sí? Todas las propuestas de salidas educativas las tenemos que nosotros revisar, rever, que tengan que ver con el diseño curricular, que no solamente sea una mera salida educativa de salir al fuera, exterior de la escuela, sino que tenga que ver con los contenidos que se trabajan en el aula. Yo soy muy partidaria de que la vivencia, ¿sí?, de vivenciar, deja mucho más frutos que la parte teórica, ¿no? Entonces, desde que yo estoy en la gestión trato de motivar a mis profes para que se animen y hagan las salidas educativas. Son 3 imágenes, pero durante el año tenemos un montón de salidas educativas donde los chicos vivencian los contenidos que lo trabajan en el aula, ¿sí? También se trabajan experiencias áulicas, donde se trata también de esto de lo de vivenciar, ¿no? Lo que les venía diciendo, de poder
ir a lo concreto, ¿sí? Claramente, y creo que ustedes también como estudiantes han pasado por esas experiencias, y siempre lo que uno vivenció, lo que uno pudo visualizar y trabajar de otra manera, siempre queda más que lo que uno lee. Entonces ahí es donde el mensaje a los docentes para el nivel secundario es: hagan experiencia donde los chicos tengan que ponerse en el rol de, y que de esa manera pueden vivenciar esos conocimientos que ven desde la teoría en la práctica. Bueno, y acá tenemos Intertribus, nosotros llamamos, es un proyecto de educación física, donde se trabaja también todo el tema de valores, más allá de la actividad física, el valor, el compañerismo con el amigo, ¿no? El trabajar el sentido de pertenencia del colegio, y esas son todas actividades. Por ejemplo, esta Intertribus la hacemos siempre a fin de año. Así que bueno, todos así quise ser breve para contarles un poquito de cada proyecto que vamos nosotros trabajando durante todo el año. Y bueno, y como ustedes saben, este año fue muy particular, ¿sí? Para todos. Nuestra escuela no estaba preparada, obviamente, para la virtualidad, y bueno, como saben, nos tocó este año tan particular, y tuvimos que reinventarnos, generar otros canales de comunicación con nuestros estudiantes, y bueno, y quise hacer un pantallazo de todo lo que se hizo durante este año tan particular, cómo nos pudimos o nos fuimos vinculando con las familias y con nuestros estudiantes en este año. Bueno, al principio, y esto que yo les voy a comentar, muchas de las escuelas de la región 9 lo han trabajado en forma similar, ¿sí? Porque hemos generado distintos medios de comunicación, porque muchas escuelas no estábamos preparadas para la virtualidad. Me refiero a que no todas las escuelas, como la nuestra, no teníamos una página o una plataforma para que los chicos puedan trabajar de esa manera. Entonces, cuando se declaró el ASPO, nosotros tuvimos que ver cómo seguir, ¿no? Porque las clases tenían que seguir, teníamos que seguir vinculándonos con los docentes, con los alumnos, con las familias. Y bueno, y se generaron varias estrategias. Al principio creamos rápidamente una página del colegio donde los docentes, subían las actividades, los alumnos tenían que poder buscarlas por internet, pero también después tuvimos que conectar con esos alumnos que no tenían conectividad, y teníamos que ver la manera de cómo hacer llegar todo ese material, todos esos recursos que se habían generado. Entonces pusimos en funcionamiento con la fotocopiadora del barrio, acercando el material, pudiéndole mandar por mail a la dueña de la fotocopiadora para que nuestros alumnos que estaban cercanos a la escuela puedan acercarse y buscar ese material impreso. Bueno, así fue pasando los meses hasta que pudimos adquirir la plataforma G Suite, donde ahí pudimos centralizar todo el trabajo. Tuvimos que generarle a todos los estudiantes y a todos los docentes el mail institucional, ¿sí? Que eso llevó muchísimo tiempo, con ayuda del profesor de informática, y a partir de ahí empezar a trabajar con el Classroom, ¿sí? Que son estas aulas virtuales que seguramente muchos de ustedes la conocen. Y bueno, y después empezamos con los Meet, que eran las videoconferencias, y fue un año muy difícil, ¿sí? Como a ustedes les pasó, a mí también me pasó. Nunca nos hubiéramos pensado que íbamos a tener que vivir un año tan particular, un año de pandemia tan particular. Pero bueno, pusimos todas nuestras energías para trabajar y lograr que nuestros estudiantes puedan vincularse con la escuela, ¿sí? Que no pierdan esta continuidad, o sea, que lo pedagógico siga, ¿sí? A pesar de la distancia, de la no presencialidad. Y bueno, y varios otros medios de comunicación, como redes sociales, WhatsApp y demás, hasta que, bueno, con esto de la centralización con la plataforma, pudimos tener al 100% de la matrícula en plataforma. Y por último, una de las cuestiones que también como directivo tuve que gestionar es el programa TR, no sé si ustedes los han escuchado, que son estudiantes de los últimos años de distintas carreras, de los terciarios, que hacen el acompañamiento a las trayectorias y la revinculación. Son agentes
que van a las casas de los alumnos que no tienen conectividad, que a pesar de todos los recursos que la escuela generó, no pudimos tener el vínculo. Entonces nosotros pudimos generar el ATR, tenemos nuestro acompañante que nos ayuda y va semanalmente a las casas de estos 5 o 6 alumnos que tenemos trabajando con este programa. Y ahí también es donde el director tuvo que gestionar, ahí tuve que gestionar este acompañante y trabajar junto con los docentes para que ellos puedan armar esas actividades para poder enviarles a esos alumnos que no habían tenido conectividad hasta el momento. Así que bueno, como para ir cerrando, fue este año muy, muy complicado para todos, pero bueno, fuimos logrando todo lo que nos fuimos proponiendo con mucho trabajo. Y mi mensaje como directora de escuela, lo que quiero decirles es a los futuros docentes que siempre ustedes van a tener al director de la escuela que va a acompañar su labor, ¿sí? Eso es muy importante, porque a ver, a mí me pasó también de haber estado, ingresé a una institución y por ahí no saber manejarme al principio, ¿no? Cuando uno recién empieza, bueno, poder también nutrirse de todas las experiencias del compañero, del colega, ¿sí? Porque como les decía en mi relato al principio, hay cosas que funcionan con un determinado grupo y con otro no. Entonces poder tener el intercambio con el colega para hacer mejor mi propuesta, ¿sí? Y poder de esa manera lograr mejores resultados. A mí me pasa también como directora, ¿sí? Tengo un grupo de directores en Malvinas Argentina junto con la inspectora de la región, donde intercambiamos experiencias, intercambiamos distintas dificultades que se nos pueden presentar, porque no todo lo sabemos, ¿sí? A veces uno se enriquece a partir de la experiencia, de lo vivido o del compartir con el otro. Desde el rol de director pasa y desde el rol del docente pasa, ¿sí? Así que en eso ustedes tienen que poder hacer mucho foco en el compartir con el otro. Yo siempre dije, lo ideal sería poder uno dar clases de a dos, ¿no? Con una pareja pedagógica que me pueda acompañar para generar mi propuesta dentro del aula y que me pueda ayudar o que pueda ver más allá de lo que yo estoy viendo. Bueno, en el caso de la dirección pasa lo mismo. En mi caso, yo no tengo un coequiper, o sea, una vicedirectora o un vicedirector que me acompañe en la gestión, pero sí, con mis compañeras de equipo, logramos poder ver, o sea, a lo que me refiero es que siempre el hecho de compartir con el otro, de pedir sugerencias, ¿sí? Porque uno nunca sabe todo en el primer momento que se le presenta, uno comete errores también, entonces del error hay que aprender, y si yo no lo sé, no queda mal decir, disculpame, lo averiguo. Bueno, eso también nos pasa en el rol de docentes, no tenemos que por qué saber todo, ¿sí? Me refiero a cómo actuar en todas las situaciones. Cuando uno se encuentra en una situación donde no lo puedo resolver en el momento, no se me genera ninguna alternativa, poder consultar con un colega. ¿Sí? Siempre hay alguien que le pasó y te puede compartir la experiencia y vos poder aplicarla en la situación en la que estás viviendo. Así que bueno, hasta acá yo quise hacer una breve reseña de mi rol como directora. Les agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Fantástico, Gisela. Súper valioso tu aporte y mucho movimiento por las preguntas de YouTube, así que voy a ir trayendo algunas acá para que escuchen tu visión y tu voz. Una primera pregunta de Claudia es, pensando en grupos de alumnos, si hubiera algún alumno con alguna capacidad diferente, ¿cómo sería el acompañamiento que hace el directivo con o hacia el docente y el propio alumno? Bien, cuando hay algún caso que tenemos algún alumno con integración, ¿sí? El directivo en realidad es el intermediario entre la familia, el centro donde quizás el alumno se esté tratando y los docentes, ¿sí? Siempre a mí me tocó un caso en la escuela donde yo tuve que reunirme obviamente con la directora del instituto donde el chico estaba asistiendo en forma integrada,
y tuvimos que adaptar, ¿sí?, todos los contenidos de todas las áreas. Ella me generó un documento donde estaban las posibles estrategias que los docentes de las distintas áreas deberían, o tenían, mejor dicho, que aplicar para que este alumno pueda comprender los contenidos. Y de esa manera fuimos nosotros trabajando, ¿sí? Yo supervisando que eso se vaya aplicando y en continuo contacto con el instituto donde el alumno asistía. Qué interesante, qué interesante. Pregunta Marisa, ¿qué herramientas, elementos, saberes de tu formación como profe de matemática te resultaron un insumo para poder desenvolverte y desarrollar el cargo directivo? Bien, bueno, a ver, la carrera de matemática, o sea, del profesorado, te da muchas herramientas, ¿sí? Obviamente de los contenidos un montón, pero también te da herramientas de cómo actuar ante alguna situación, ¿sí? En cuanto a resolución de problemas, no me refiero a lo matemático, sino la estrategia. A mí, en cuanto a todo lo que es la parte, digamos, de educación, ¿sí?, de lo que yo recibí de la Universidad de General Sarmiento, me sirvió muchísimo, ¿sí?, todos los autores que se han trabajado. Pero también, como yo les decía en mi ponencia, el tema de poder compartir con otro directivo, ¿sí?, una determinada situación y ver cómo lo ha resuelto o qué estrategias se generan, como a mí también me pasa de compartir experiencias con otros colegas, para ir resolviendo, pero desde ya todo el área de educación a mí me sirvió muchísimo y como bien dije al principio, yo no concursé para ser directivo, sino que fue una propuesta, entonces fue con mucho más desafío porque había muchas cuestiones que tuve que resolver y en muy poco tiempo, pero bueno, yo siempre tuve el acompañamiento de parte de la representación legal, ¿sí?, porque ante cualquier situación yo lo consultaba y la inspectora del nivel secundario de Malvinas Argentinas también es un pilar para mí de apoyo, porque ante cualquier situación que a mí se me complique o que no sepa resolver, siempre lo consulto y trato de llevar la mejor forma a esa situación, ¿no?, la mejor solución a esa situación. Fantástico. Sí, una pregunta era cómo habías accedido al cargo que acá ya acabas de responder. Sí, fantástico. Voy a juntar dos preguntas en una porque tienen que ver con la planificación que vos le pedís a los docentes. Una pregunta, un estudiante pregunta cuántas planificaciones se les pide a los profesores por año, y otra pregunta asociada a esto es si hay generados espacios para planificar y dialogar entre los docentes, si hay alguna planificación transversal o algún eje transversal, o con los docentes del mismo año o entre años. Van las dos juntas porque tocan la planificación. Bien, con respecto a la primera pregunta, la planificación es anual, ¿sí? Se le pide una planificación al docente que tenga que ver, obviamente, que esté en función a los contenidos, primero los contenidos prioritarios del currículum y después con el diseño curricular, ¿sí? Se les pide la planificación anual y yo lo que suelo hacer es, previo al receso invernal o posterior, ¿sí?, hacer como una especie de agarrar tu planificación y hacer como una evaluación de qué pudiste lograr o qué faltó, ¿sí?, para rever, porque generalmente uno, y a mí me pasa como docente, planifica y a veces es muy ambicioso, ¿no? Trata de querer poner todos los contenidos, todo incluido, y como les decía, no siempre en todos los cursos funciona de esa manera o logro con los tiempos todos los contenidos que yo planifico. Pero bueno, justamente la planificación tiene que ser flexible y al final del año, o en esta etapa que les decía, posterior o anterior al receso, hacemos un balance y vemos hasta dónde llegamos. Y al finalizar el ciclo lectivo, les pido que hagan una observación de la planificación realizada, ¿sí? Esto de decir, bueno, llegué hasta acá, me faltó esto, para que el docente que retoma el curso al año siguiente,
pueda tener un panorama general, ¿no? Porque eso le va a servir al profe que sigue para hacer el diagnóstico, ¿sí? Eso por un lado. Y la otra pregunta era... No, las contestaste las dos. A las dos juntas, Empezaste, ¿no? sí, contestaste las dos juntas. Una era cuántas al año, que ya Sí, contestaste que es una. una. Y la otra en realidad, no sé, tal vez si querés completar algo, si hay algún eje transversal o algún asunto que vos o en conjunto plantean y determinan para o los distintos profesores de un año o verticalmente entre años. No sé si Bien, querés ampliar. agrego una cosita. Sí, justamente cuando se trabajan los proyectos áreales, a veces se articulan dos materias, ¿sí? Y trabajan un mismo contenido. Esas suelen ser propuestas que son los ABP, ¿sí? Aprendizaje basado en proyectos, que solemos pedirles a los profes cuando hacemos las reuniones plenarias. Eso por un lado. Después también se trabaja la ESI, ¿sí? La educación sexual integral, que generalmente a veces se trabaja desde la construcción de ciudadanía, otras veces lo trabaja, bueno, en la escuela donde yo estoy tienen la orientación de ciencias sociales y tenemos en cuarto año el profesor de salud y adolescencia que muchas veces lo trabaja, generan espacios de charla y los mismos alumnos son los expositores hacia otros cursos, ¿sí? Eso se suele hacer. Fantástico. Gustavo pregunta, si encontraste alguna situación o situaciones en la que tu proceder como rectora fue distinto del que hubieras tenido ante la misma situación si hubieras sido docente o si hubieras estado en el rol docente. Y a ver, acá una de las cosas más importantes que se da en el rol directivo son las situaciones estas que yo les decía al principio de resolución de problemas entre alumnos, ¿no? Que a veces uno como docente, ¿sí? Y a mí me pasa también, se genera un problema dentro del aula y uno trata de, a ver, derivar el problema hacia el sector de la preceptoría y la dirección. Quizás eso es una de las grandes diferencias que hay entre el rol del profesor y el rol del director, ¿no? El profesor actúa de determinada manera, quizás derivando el problema, y el director lo tiene que atender directamente. No sé si eso es lo que puntualmente estaba preguntando. Sí, tal vez es esto de decir, bueno, si yo hubiera sido profesora hubiera hecho tal cosa, pero como rectora tengo que hacer tal otra. Esa Bueno, disparidad. sí, sí, pasa en muchas situaciones. Pasa que, a ver, también a mí me pasó la situación que por ahí lo comenté brevemente, pero yo salgo del equipo docente de la escuela donde yo trabajaba hace 10 años y paso a la dirección. Entonces ahí hubo también una situación difícil. Imagínense que yo era colega de muchos compañeros y paso al cargo directivo, donde hay situaciones que yo tenía que solicitar porque era mi rol a colegas que hace poquito tiempo habían estado en la situación de profe. Entonces sí, se generan situaciones distintas en los roles. Sí, claro, eso es totalmente comprensible. Cristina pregunta si alguna vez tuviste que asumir como directora una decisión que te ocasionó un gran dilema. A ver, sí, pasa puntualmente cuando hay situaciones donde, a ver, situaciones de aula que por ahí el docente no pudo resolver, se deriva a la dirección y uno como director siempre obviamente tiene que proteger al docente, pero a veces hay situaciones donde los profesores, nosotros profesores, cometemos también ciertos errores. Y el director igualmente no trata en lo posible de no exhibir, no exponer al docente. Entonces, tuve situaciones en donde se dio de tomar decisiones donde, bueno, a veces había una de las partes favorecidas, pero yo trataba siempre de hablar, siempre desde el día 1 que tomé el cargo, siempre fue la comunicación, no solamente con los docentes, sino con los alumnos. Yo tengo mucha llegada con los adolescentes, con los chicos tengo muy buena relación y a veces
pasaba, y eso quizás también responde un poco a la pregunta, de que el alumno, al tener cierta confianza, venía y me planteaba la situación directamente a mí, sin haber pasado por el profesor. Entonces, yo generaba, le digo, pero lo charlaste con el profe, porque quizás somos seres humanos los profesores, nos podemos equivocar. Quizás si lo hubieras planteado como me lo estás planteando a mí, el profesor o la profesora reconoce el error y lo ven, lo solucionan. Y iban directamente a hablarlo conmigo. Y bueno, y después yo tenía que, obviamente, consultarlo con el profesor. Yo siempre escucho las dos campanas y después trato de encontrar una solución, pero siempre atendiendo y escuchando a las dos partes, nunca quedándome ni con la versión de la verdad absoluta del docente, ni con la del alumno, obviamente, siempre escuchando las dos campanas. Fantástico. Bueno, hay saludos y felicitaciones de gente de Argentina, de gente de Ecuador. Te quieren felicitar por el trabajo que realizás en la institución, sobre todo por el trabajo que mencionás con los proyectos. Ahora sumo alguna consulta. Otra profe dice que lindo contar con una directora como vos en una zona tan poblada y con todo tipo de contextos y problemáticas. Me parece un gran desafío y un gran trabajo el que estás haciendo. Creo que nos va a dar para alguna pregunta más. Hay una profe que pide si podés ampliar un poco lo del proyecto ATR. Me parece que eso generó interés, porque Bien. esa situación de estudiantes que en este tiempo quedaron desescolarizados no es solo de la región de tu colegio. Sí, bueno, el tema de los ATR, como les decía en la ponencia, son alumnos, ¿sí?, de niveles terciarios, del último año del nivel terciario, o sea, futuros profesores, que hacen el vínculo entre la escuela y el estudiante que no ha tenido conectividad o ha tenido muy poca conectividad. No me refiero solo a lo tecnológico, ¿no?, sino a la escuela, al vínculo, porque uno a veces habla de conectividad y parece ser que solo uno habla de, no sé, conectarme a través de un Zoom, de un Meet, o de mandar las tareas por mail o en el Classroom, sino que nosotros habíamos generado todo tipo de estrategias, como les decía, el tema de la fotocopiadora barrial, también de poder enviar las actividades resueltas a la escuela cuando ya estaba disponible el sector de administración. O sea, generamos un montón de estrategias y ese alumno no se vinculó. Por suerte, no son muchos en nuestra institución. Entonces, al ver esta situación, cuando sale el programa de ATR, lo hablamos con los inspectores de la región y yo solicité a uno de ellos. Y lo que hace esta profe, futura profe, justamente generamos un encuentro en la institución donde ella se le entrega carpeta cerrada con acta de por medio, donde se le da todas las indicaciones que tiene que ir a hacer la visita, ¿no? Es una persona, el ATR es una persona cercana al domicilio de la institución y tiene que poder acercarse al domicilio de esta familia y poder llevarle las actividades que nosotros le damos en formato papel. En el acta que yo genero, les pongo los tiempos y en qué otro momento va a pasar, con fecha, de cuándo va a pasar la ATR a retirarlo. Entonces, después la ATR lo que hace es un informe de visitas, ¿sí? Obviamente que todo esto sale con todos los cuidados, ¿no? Van con el mameluco, con barbijo, con la máscara, todo esto que fue brindado por el municipio de Malvinas Argentinas. Nosotros le entregamos el material que tiene que ver con la continuidad pedagógica y todo lo que es de seguridad se le entregó el municipio. Y bueno, y esta chica lo que hace es llevar las tareas y después retirarlas y yo les solicito un informe de visita, donde tiene que explayarse de que fue atendida, cómo, las características, y la familia le contó un poquito más por qué están en esta situación o por qué no se vincularon. Ese brevemente es la función del ATR. Qué interesante rol y qué atinado que se haya podido ejecutar tan rápido, ¿no? Porque a veces hay ideas muy buenas, pero que demoran mucho en cristalizarse. Bueno, estamos llegando al final. Quedan preguntas en el chat, las vas a poder ver por ahí. Te queremos agradecer enormemente. Como viste, hay muchísimo interés por este rol, porque uno ciertamente estuvo formado para enseñar matemática,
y con esa formación asumir estos otros roles es necesario, la vida profesional te lo pone delante, y esta experiencia contada en directo ha resultado así sumamente interesante para los estudiantes y las inquietudes que no fueron solo de estudiantes, sino de profes e investigadores que están escuchando esta charla en este momento. Así que te agradecemos enormemente tu presencia. Muchísimas gracias, Mabel, un honor compartir este encuentro con vos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han hecho las preguntas, después las voy a mirar y las voy a ir contestando. Gracias. Fantástico. Y nosotros nos encontramos a las 4 de la tarde, a las 16 horas, con la segunda mesa de estudiantes, ahora en un momento.
Bueno, arrancamos la segunda mesa de debate con el grupo de estudiantes que la constituye y queremos contar un poco cómo es la modalidad para este momento. Los aquí presentes han visto los videos que los estudiantes presentaron y seguramente tengan consultas, preguntas o cuestiones que les gustaría ampliar. Ellos van a estar tomando en parte preguntas que han dejado en el chat debajo de los videos que han visto y por otra parte en el canal de YouTube que ahora quienes están observando pueden a su vez dejar preguntas. La modalidad es la siguiente, les vamos a ir haciendo una pregunta a cada uno de los equipos y luego contestan en el orden en el que quieran. ¿Estamos bien? Los voy a presentar antes que nada. Los voy a presentar a todos los aquí presentes. Fernando Madrid, del Instituto José C. Paz, de la provincia de Buenos Aires. Florencia Mardones Rogel, del Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, provincia de Río Negro. Débora Kleiner Lovani Mittelstadt, del Instituto Cecilia Braslavsky de Misiones. Evelyn Andrada, Valeria Carnero, del Instituto Simón Bolívar de Córdoba. Joaquín Pucheta, Ángela Fernández, Florencia Sánchez, Nadia Feit y Marcos Constantini, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Adriana Cuña y Verónica Pérez, misma universidad, General Sarmiento, Buenos Aires. Y Brenda Maíz, Romina Batista, Ayelo Ignacio, Omar González, del Instituto 42, provincia de Buenos Aires. Muy bienvenidos, nos disculpan que los hicimos entrar mudos, pero teníamos la transmisión arrancada, así que les damos a todos la bienvenida y vamos a arrancar con las preguntas para esta mesa. Ahí vamos. Entonces, empiezo por, les leo las preguntas, identifico para qué equipo son y ustedes en el orden en el que quieran las van tomando y van respondiendo. Para el equipo de Fernando, o sea, para el video de Fernando, porque estuviste solo haciéndolo, están todos, ¿no? Fernando, ¿estás? Sí. Dice, interesante actividad, te dejo una pregunta. ¿Cómo se podría retomar la información recabada a partir de los trabajos de los chicos para seguir trabajando el contenido matemático en la clase? Para el equipo de Florencia Mardones, ¿qué gran camino estás recorriendo? Te dejo una pregunta. ¿Podrías comentarnos un ejemplo de un conocimiento que hayas construido en acción y que te lleves para tus futuras clases? La pregunta es para vos como futura profe, ¿no? Al equipo de Débora Agustina Lovani. Respecto del formulario online que completaron los docentes de secundaria en relación a las técnicas de división entera de polinomios que utiliza y conoce, ¿qué encontraron allí? Para el equipo de Evelyn y Valeria, dice, me llamó poderosamente la atención el cambio radical en la metodología de enseñanza a través de las tecnologías y su aplicación, llevando armónicamente al conocimiento de los alumnos. Me pregunto, ¿cómo respondieron los alumnos? ¿Pudieron adaptarse a la virtualidad? Si eso fue posible, felicitaciones a este innovador y excelente trabajo. Felicitaciones. Al equipo de Joaquín, Ángela, Florencia, Nadia y Marcos. Muy interesantes reflexiones. ¿Tuvieron oportunidad de realizar intervenciones en clase con estudiantes de secundaria? ¿Recuerdan alguna en particular? Para el equipo de Adriana y Verónica. Muy interesante experiencia. Les dejo dos preguntas. ¿Qué conocimientos matemáticos se llevan de la experiencia? Y ustedes hablan de llevar la idea de modelización al aula. ¿En qué año lo harían? ¿Qué conocimientos previos consideran que necesitarían los estudiantes? Y para el equipo de Brenda, Romina, Ignacio y Omar, ¿qué potencial identifican del escape room para alumnos de secundario en cuanto a la generación de estrategias para el aprendizaje de la matemática? Bueno,
Los escuchamos. Empieza el más valiente en el orden en el que quieran. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Te escuchamos perfecto. Sí, estaba viendo que no podía activar la cámara. Si querés probarlo, probalo hasta que lo resuelvas y empieza alguno de tus compañeros de esta... Ahí estás. Ahí estoy. Mabel, perdón, discúlpame. Hola, buenas tardes. Me dice mi compañera Adriana que no puede iniciar ni el video ni el audio, que le tenés que permitir, el anfitrión le tiene que permitir el inicio. Ahí está. Creo que ahí estoy. Buenas tardes. Listo, gracias, Mabel. Fernando, dale vos. Bueno, con respecto a la pregunta que realizaron, que fue Gisela Serrano, con respecto a el retomar la información que presentan los alumnos en sus producciones, se piensa el hecho de retomar alguna de esas actividades cotidianas presentes y a partir de ella ir rescatando esta información. Es decir, plantear una situación modelizada, tomando como sentido y como motivo alguna de estas actividades y a partir de allí ver qué cuestiones matemáticas logran intuir los alumnos. Muy bien. Hola, bueno, seguimos nosotras. Me parece que la pregunta también la realizó Gisela Serrano. Adri, si querés participar, estamos las dos. Sí. Bueno, la pregunta era, ¿querés empezar con la 1? Sí, empiezo, sí. ¿Qué conocimientos matemáticos se llevan de esta experiencia? Nosotros contamos que la experiencia esta de modelización la realizamos en una materia que se llama análisis matemático, que si bien, que justamente nos sorprendió esa tarea, digamos, cuando nos fue entregada, porque ahí también responde un poco a otras preguntas que nos realizaron otras personas. Nos sentimos sorprendidos porque como que no tenía mucho que ver, no entendíamos qué tenía que ver ese texto, ese mail que nos mandaron con cierta información que no tenía nada que ver, no había números ahí ni nada. Bueno, ¿cómo podíamos relacionar eso con la materia que estábamos cursando? Bueno, nos dimos cuenta que iba como, digamos, entendimos que iba en paralelo a nuestra materia de análisis matemático. Que si bien retomaba, o sea, en esta materia de análisis, lo que hicimos fue retomar conceptos que vimos en materias anteriores, digamos, pero como que darles una vuelta de rosca, entender otras cosas, explicar propiedades, teoremas, etc. Bueno, entonces, perdón, me perdí un poquito. ¿Qué conocimientos matemáticos nos llevamos? Bueno, en realidad también usamos en este proceso de modelización ecuaciones diferenciales, que también habíamos visto en otra materia llamada ecuaciones diferenciales, que, bueno, digamos, fue más como más técnica, no sé cómo explicarlo, o sea, nunca habíamos tenido esta experiencia de llevar estas cosas, estos conocimientos teóricos, digamos, a esta cosa nueva que si bien la habíamos escuchado, porque habíamos cursado materias relacionadas con educación matemática en la Universidad de General Sarmiento, tenemos enseñanza de la matemática 1 y enseñanza de la matemática 2, si bien habíamos visto estos temas, no habíamos pasado por esta experiencia, o sea, habíamos escuchado el concepto de modelización, pero no habíamos pasado por esta experiencia. No sé si se contestó. No, en realidad, a la pregunta ¿qué conocimientos matemáticos nos llevamos de esta experiencia? En realidad pusimos en práctica y le dimos un sentido a las ecuaciones diferenciales que en otra materia la habíamos visto como resolverlas simplemente, y bueno, dentro de la modelización matemática lo pudimos aplicar a la vida real, entonces ya dejó de ser algo abstracto, sino que tiene una aplicación, nos llevamos eso.
del sentido que le damos a ese objeto matemático y que lo podemos aplicar a algo de la vida real y que obtuvimos los resultados dentro de lo que es factible de ser la realidad. Eso es lo que nos llevamos. Y bueno, después también Gisela nos pregunta en qué año, o sea, porque nosotros en el video hablamos de la idea de llevar la modelización al aula de escuela secundaria. ¿Y en qué año lo haríamos? Creemos, o sea, si bien nosotros no estamos ejerciendo, o sea, es algo, nos gustó mucho el tema de la modelización, pensamos que lo podríamos aplicar a cualquier año siempre que se pueda adecuar la propuesta al año que se esté presentando esta modalidad de modelización matemática. Y bueno, en cuanto a qué conocimientos previos consideramos que puedan tener los alumnos, y bueno, se tiene que tener una base como para poder trabajar con ese modelo. No sé si respondí. ¿Sí? Muy bien. ¿Sigue otro equipo que quiera? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Mi nombre es Omar González, soy del Instituto número 42, Leopoldo Marechal. Y bueno, creo que había una pregunta acerca de los escape, que decía, ¿qué potencial identifican en los escape? ¿Puede ser? Bueno, en cuanto a eso, nosotros creemos que hay varios potenciales que se pueden desarrollar a través de estos juegos de los escape room. Por ejemplo, por medio del trabajo colaborativo, nosotros interactuamos con el otro, compartimos estrategias, dialogamos, y todas esas acciones van a generar en los estudiantes nuevos conocimientos. A ver, ¿qué es lo que hace un matemático? El matemático explora, el matemático conjetura, argumenta, comunica, y con esta modalidad vamos a tener un estudiante activo, que toma decisiones, y no activo en el sentido de reproducir órdenes de otra persona. Piaget por ahí decía, hay un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con otras personas, genera o construye conocimientos. Ese proceso se denomina autonomía. Entonces, ¿por qué no verlo también así? Desde ese punto de vista, además de los potenciales que encontramos, el trabajo en equipo, aprender que el error es una fuente de aprendizaje, el uso del material concreto, también podemos verlo así, que estamos generando estudiantes autónomos, personas autónomas. Muchas gracias. Significativo aporte, sin dudas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A nosotros nos había preguntado también Gisela sobre el tema de la experiencia nosotros como docentes, y bueno, lamentablemente por el momento ninguno ejerció, así que no podemos contar desde esa postura. Sí podemos contarlo como alumnos en el nivel superior, que también Víctor González fue que nos preguntó. Bueno, nosotros cursamos enseñanza 1, el cuatrimestre y también, bueno, con el profesor vimos un enfoque teórico sobre teoría de situaciones didácticas, donde nos presentó una serie de actividades y no, o sea, en esas actividades nunca nos fue dando información de más, que es de lo que se trata las intervenciones. Un criterio muy importante también en cuanto a cuando los alumnos hacen preguntas, y bueno, nos fue guiando de esa manera hasta llegar al concepto de simetría axial con un juego en GeoGebra. Esa es la experiencia que tenemos nosotros, que cumple los criterios que mencionamos en el video. Muy bien.
Van a estar atentos cuando les toque intervenir en la clase después de lo que han puesto en el video. Siguiente equipo que quiera compartir su respuesta. Buenas tardes. Continúo yo, Florencia. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Florencia. Bueno, yo soy de Bariloche. La pregunta que me transmitiste, Mabel, la realizó Gisela Serrano también. Ella me consulta si podría comentarles un ejemplo de un conocimiento que haya construido en acción y que me lleve a mis futuras clases. Lo que voy a comentar es muy genuino. En el video que yo grabé cuento múltiples experiencias. En una de ellas comparto que me encuentro con usar por primera vez los instrumentos de geometría en el pizarrón. Yo hasta ese entonces no los conocía y entonces, ante el desafío de conocerlos primero y aprender a usarlos, lo que creo que me voy a llevar al aula es sacarle provecho a los instrumentos de geometría en el pizarrón, justamente. No solamente, entonces, en el momento de realizar alguna construcción geométrica o trabajar algún tema de geometría, no solamente eso va a quedar en papel, en la hoja de los estudiantes, ni tampoco en GeoGebra, aunque son recursos muy potentes, sino que pienso que puedo aprovechar este insumo con el que me encontré. Después, más a modo general, un aspecto que igual me voy a llevar al aula es fomentar el trabajo en grupos de estudiantes. Me encontré en experiencias en donde pude observar que cuando los estudiantes trabajan en grupos se generan otro tipo de intercambios. Por supuesto que considero yo que es importante que los estudiantes se enfrenten a resolver problemas solos, pero luego trabajando en grupos, como mencionaba, se generan otros intercambios. Y pienso que los estudiantes conocen mejor que cualquiera lo que les puede costar a un compañero o lo que les cuesta a ellos. Y entre estudiantes también, o entre pares, digamos, se entienden. Así que esos aprendizajes pienso que me puedo llevar al aula cuando trabaje. Muchas gracias, Florencia. De nada. Buenas tardes. Lovani. Sí. Mi nombre es Lovani Mittelstadt. Soy estudiante del ISFD Cecilia Velasquez de Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones. Y con mi compañera Deborah Kleiner estamos realizando un trabajo de investigación acerca de las divisiones de polinomios. Se llama Caminos Diferentes, un mismo cociente. Y el trabajo todavía está en desarrollo, estamos en la parte del análisis a priori, estamos diseñando instrumentos para recolectar datos que nos ayuden a responder a las preguntas que nos planteamos. Y respondiendo a la pregunta que nos hicieron, todavía no tenemos respuestas porque precisamente no realizamos todavía la aplicación de esos instrumentos. Bueno, vas a tener que volver el año que viene a contar qué pasó. Bueno, no hay problema. Queda un grupo si no tengo mal el registro, ¿no? ¿O ya pasaron todos? ¿Todos los que están ya contestaron su pregunta? Bueno, entonces arranco la segunda tanda. Arranco la segunda tanda de preguntas, hago lo mismo. Leo todas las preguntas y ustedes contestan en el orden que elijan. Para Fernando, a partir del recorrido presentado, que resulta ser muy interesante, ¿qué aportes te llevas como útiles para la enseñanza de la matemática? Pienso que esa pregunta le aplicaría a todos también. Digo, si en algún momento quieren sumar algo, lo suman. Para Florencia, qué interesante todo el recorrido que venís haciendo, se nota tu interés por aprender.
si tuvieras que mencionar un aspecto de tus intervenciones que fuiste cambiando en el transcurso de estas experiencias, ¿qué mencionarías? Para el equipo de Débora y Lovani. Hola Analía y Débora. Mi pregunta es si ustedes plantean en algún momento de la investigación qué entienden por dividir polinomios. O dicho de otra manera, ¿cuándo entienden ustedes que un estudiante sabe dividir polinomios? ¿Cómo relacionan esto con el marco teórico que seleccionaron? Al equipo de Evelyn y Valeria, felicitaciones. Me gustó mucho la propuesta. Les dejo una pregunta pensando en un contexto de presencialidad. Perdón, puse mal la entonación. Pensando en un contexto de presencialidad, ¿la mantendrían? ¿Por qué? Hablando de la propuesta que ustedes hicieron. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Espera que termino de presentar todo. Al equipo de Joaquín, Ángela, Florencia, Nadia y Marcos. Hola a todos. Me gustaría saber en qué bibliografía se apoyaron para redactar los dos criterios rectores. ¿Cómo harían para estar preparados para esas intervenciones? Y Adriana y Verónica, a partir del recorrido presentado en relación con lo que resulta modelizar, ¿qué aportes se llevan como útiles para la enseñanza de la matemática en el nivel secundario? Tienen la palabra en el orden en el que ustedes elijan. Bueno, si quiere. Ahí. Sí, comenzó tranquila. No sabía que me estaban escuchando. Disculpe, profesora Mabel, por la interrupción. Ningún problema. Ningún problema. Está todo más que bien y somos un montón, así que no pasa nada. Nosotras somos Evelyn y Valeria, de la propuesta de la introducción a las curvas en el contexto de educación secundaria, donde nosotros tratamos de incursionar con función cuadrática. Bueno, no sé si lo habrán podido ver todos. Nuestra propuesta ha sido distinta, es las pautas que nos dio el profesor de práctica 3 y en conjunción con la profesora didáctica, donde tenemos que tratar de llevar a los chicos a los conceptos a partir de ejercicios y consignas básicas, sencillas, de lenguaje fácil, y para que no sea así como abrupto esto de pasar de una función lineal a una función cuadrática por las fórmulas y por todo lo que ello requiere. Entonces, por eso es que armamos la secuencia de la forma en que la hicimos. La pregunta que nos había dicho Mabel que era ¿cómo lo haríamos en la presencialidad? Ya te digo. Porque hay muchas preguntas. Claro, yo tomé una como para iniciar. Fue la primera. A mí me parecía que faltaba la respuesta del equipo, por eso pregunté. La pregunta que hacía hace un momento me llamó poderosamente la atención el cambio radical en la metodología de enseñanza a través de las tecnologías y su aplicación, llevando armónicamente al conocimiento de los alumnos. Me pregunto cómo respondieron los alumnos, pudieron adaptarse a la virtualidad, y si esto fue posible, felicitaciones a este innovador y excelente trabajo. Sí. Nosotras estamos muy contentas porque los chicos pudieron trabajar de manera autónoma, con una continuidad. La profesora que tomó este trabajo, recuerden que, no sé si lo dije, no pudimos presentarnos, no teníamos audios antes. Nosotros hicimos un trabajo como estábamos en este contexto de COVID, donde se trabajó con una docente que estaba en un aula de 5º año, donde tenía que dar esta clase de la secuencia, la parte de función cuadrática. Entonces, ese fue nuestro intermediario. Le presentamos el trabajo, ella lo llevó al aula a través de Zoom, se les pasó el PDF a los alumnos y todos pudieron trabajar en sus casas con todos los enlaces interactivos, con todas las explicaciones online, y pudieron completar la secuencia, completar la actividad y cumplir con los objetivos que la profesora quería
que ellos pudieran trabajar de forma autónoma sin tener que recurrir a la presencialidad sí o sí para poder comprender el tema. Así que sí, a la señora que nos preguntó, que creo que es Amalia, porque lo estoy leyendo, sí, los chicos pudieron adaptarse porque el contexto también en los que nosotros nos tocó trabajar en esa aula era un contexto donde los chicos tenían acceso a internet, entonces todos pudieron hacer la secuencia, cumplir con todo lo propuesto en la secuencia, y la profesora no tuvo que sacar nada, ninguna actividad, no tuvo que dar muchas más explicaciones cuando se conectaban en Zoom. Los chicos decían, ya entendimos, ya hicimos, y bueno, y cuando eran operaciones tediosas, cuando eran números complejos, bueno, usen la calculadora, vean a qué llegan, traten de armar una respuesta, y bueno, fue un trabajo distinto a lo que estamos nosotros acostumbrados a dar en una clase de matemáticas. ¿Sí? Fue desde la construcción del sentido de la matemática. Así que sí, y le agradecemos a Amalia por sus felicitaciones. Fantástico. Si alguno no puede habilitar la cámara, avise por chat a Tadeo, que está con esa tarea de ir habilitándoles. Que yo estoy con las preguntas y me cuesta, tengo la pantalla dividida. ¿Había alguien que quería hacer aportes y que preguntaba recién a la mesa si podían hacerse aportes entre sí? Por supuesto que sí. Lo que pedimos es que tomen intervenciones breves de manera de poder tener diálogo y que todos los equipos tengan su momento para participar. Si hay alguien que quiera hacer su primer aporte, adelante. Sí, yo quería responder a la pregunta de qué aportes nos llevamos como útiles para la enseñanza de la matemática, y es que en esta experiencia de modelización, aparte de la modelización en sí y haber vivido las etapas del proceso, todo, o sea, la forma en que nos fue dada la consigna, la forma en que la trabajamos en clase, la forma en que fuimos evaluados, yo creo todo eso es un gran aporte para nuestra enseñanza en el nivel secundario. Y bueno, también nos habían hecho una pregunta un poco de algo que habíamos mencionado sobre la forma de trabajo, cómo se nos había presentado, ¿no? Bueno, nos preguntaban cómo era el tema de que nosotros planteábamos que tuvimos trabajo con todo el grupo del curso y trabajo en pequeños grupos, o sea, eso también es un aporte. La forma en que, o sea, se nos fue dado el material, la consigna, un primer material de lectura, cómo durante 3 clases, si mal no recuerdo, porque fue hace un año esta experiencia en análisis matemático, cada grupo amplió la información que se nos había dado, cómo hicimos una apuesta en común, expusimos nuestra primera aproximación a un modelo, cómo, bueno, durante todas esas 3 clases compartimos con todo el curso y llegamos a un acuerdo de qué información íbamos a tener en cuenta para armar el modelo, ¿no? Y después, cómo en lo sucesivo, fue un trabajo más o menos 4 semanas nos dieron de tiempo y era en paralelo a otros temas que veíamos en la materia, y cómo nos desempeñamos en el interior de cada grupo, el debate que hubo, el aporte, bueno, eso es algo que nos llevamos claramente. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacerle un aporte a otro grupo? Sí, Mónica, no, estás saludando. No, sí quiero hablar. Profes, a las profes los muteo. Digan que soy cercana, Mónica, entonces vale que diga eso. Hacia el final del tiempo les vamos a dar la palabra a los profes. Se los voy a spoilear. Hacia el final de este rato, los profes van a tener su momento para decir lo que quieran, pero este es el momento de fama de sus chicos. Seguimos bueno. Entonces. ¿Apareció el aporte de Fernando? Sí. Dale.
Respecto a los compañeros que estuvieron exponiendo respecto de los escape rooms, me parece una actividad bastante potencial e incluso un modo de trabajo bastante rico respecto a, digamos, el hecho de un discurrir de clase. Me parece muy bueno, que incluso es una experiencia que puede llegar a ser incluso transversal con otras asignaturas dentro de la escolaridad. No sé si se había pensado desde ese lado también, respecto de poder armar, digamos, un abordaje a modo de proyecto que ya sea un poco más institucional o incluso interinstitucional. Me parece una buena estrategia. Gracias, Fernando, por tu aporte. No sé si quieren decirle algo al aporte. Si no, les toca seguir contestando preguntas. Perdón, Sigamos, Mabel, con respecto entonces. Dale, Verónica. Sí. Discúlpame, sí, con respecto a lo que dijo Fernando, también nos parece que el tema de modelización se puede llevar a la escuela secundaria en ese sentido también, trabajarlo como proyecto, bueno, proyecto interinstitucional sería, nosotros lo pensamos como proyecto entre diferentes asignaturas, y también trabajarlo, o sea, si bien nosotros lo trabajamos dentro de una materia y con un lapso que si bien fue amplio, fue un mes aproximadamente, por ahí con los chicos de la escuela, digamos, con los estudiantes, quizás nos llevaría más tiempo y sería como también una cosa paralela a los contenidos en sí, digamos. Si bien los contenidos tendrían que estar dentro del diseño curricular de ese año, porque a un chico de primer año no le puedes pedir cosas de sexto, sí que por ahí sea una cosa en conjunto, o sea, en forma de proyecto, ¿no? Y presentarlo, no sé, en una feria, qué sé yo, bueno, no sé. Muchas veces me ha pasado que estas experiencias por ahí no se hacen con matemática, no sé, interactúan otras áreas y como que matemática queda un poco relegado. Entonces, bueno, está bueno, no sé, bueno, eso. Capitalizando ideas. ¿Algún equipo que quiera contestar la pregunta? Si necesitan que la vuelva a hacer, me dicen cuál y acá estoy. Bueno, en nuestro caso, Mónica había preguntado sobre la bibliografía, que sacamos los 2 criterios rectores. Bueno, no sé si se ve bien. Este es el libro de perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática. Hay 2 ediciones, la que está más completa o sea, ampliada es la de 2017 y edición UNS. Así que lo quería mostrar para que sepan también de dónde sacamos la bibliografía de la cual trató el video. Bueno, la coordinadora del libro, obviamente, Mabel. Y bueno, ahora mi compañero va a responder la pregunta de Mónica, que decía ¿cómo harían para estar preparados para realizar las intervenciones? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín. Con respecto a esa pregunta que hizo mi compañera, eso hablamos, una forma de anticiparse más que nada a las posibles consultas y saber cómo intervenir, es el de hacer un estudio previo a las consignas que le vamos a dar a los alumnos. Eso se habló un poco en el video. Es de realizar las posibles resoluciones de dichas consignas y ver, en base a esas resoluciones que nosotros vamos haciendo como docentes, pensarlas también un poco del lado del estudiante sobre qué cosas puede hacer o no y ver dónde se puede llegar a equivocar el alumno. Entonces, en base a esos errores posibles que puede llegar a tener o dónde se puede llegar a trabar, tenemos que pensar qué posibles dudas puede llegar a tener, qué cosas nos puede decir, y en base a eso tenemos que armar la intervención. Más que nada esa sería la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera responder? Sí, continúo yo. Dale, Florencia. La pregunta era de Víctor González, decía que si tuviera que mencionar un aspecto de mis intervenciones que fui cambiando en el transcurso de las experiencias que cuento en mi video, ¿qué mencionaría? En primer lugar, sí quiero aclarar que siempre las experiencias en las que participé fueron distintas. Nunca realicé 1, 2 veces, e incluso de experiencia a experiencia eran totalmente distintas, por ahí no estaban relacionadas. Sin embargo,
Lo que sí fui cambiando es que me animé tal vez a dirigirme a grupos más grandes, más numerosos, en donde mi voz cobrara, mi presencia cobrara más fuerza. Pero también esto demandó que cada vez me tuviera que confiar un poco más en mí y demandó que igual me animara cada vez a participar en grupos más numerosos. Porque bueno, inicialmente a mí me resultaba más fácil o más cómodo ayudar a un estudiante, a un grupo súper reducido, pero después el desafío fue entonces estar ante grupos más numerosos. Gracias. Muy bien, gracias a vos. Quedan algunas preguntas todavía de esta tanda. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Débora Agustina Kleiner, sí, de la provincia de Misiones. Soy estudiante del 4º año del ICF de Cecilia Braslavsky. Y bueno, con respecto a la pregunta, muy interesante por cierto, nos hizo repensar varias cuestiones. ¿Cómo pensamos la división de polinomios? Nosotras en un primer momento pensamos solamente en hallar el cociente, ya que nuestra investigación está más enfocada a cuáles son las diferentes técnicas que se pueden llegar a utilizar para realizar la división de polinomios. Es por esto que repensar esta pregunta nos lleva por ahí a, como todavía no estamos finalizando la investigación, sino que estamos en una etapa de repensarla, como dijo Lobani hoy, estamos en la etapa de ver cuáles son nuestros instrumentos, de poder llevar a la práctica estos instrumentos. Todavía no lo estamos haciendo. Entonces es una pregunta que nos hizo repensar varias cuestiones que está bueno. Y nosotros estamos trabajando con la TAT. Es por esto que nos enfocamos más sobre las diferentes técnicas que se pueden llegar a aplicar a esta misma tarea que sería la división de polinomios. Muchas gracias, Débora. Me falta una pregunta para algún equipo. Diego, ¿estás ahí? ¿Qué me decís? ¿El equipo, los chicos del Escape Room tuvieron su segunda pregunta o no? No, no la tuvimos, profe. No. Ahí se las hago. Disculpen, son muchos. Estoy tratando de organizar. La pregunta es, respecto de la finalidad del Escape Room, en particular en el que crearon en el curso, ¿qué objetivo matemático persiguieron? Disculpen que no se las leí. Vale que otro conteste entre medio mientras ustedes piensan, o si necesitan, y si no, la abordan como quieran. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me escuchan? No sé. Sí, Romina, perfectamente. Perdón. Objetivo matemático en nuestras experiencias, no hubo un contenido lineal, o sea, no fuimos directamente por una línea de contenidos, mejor dicho. Fue como, bueno, un popurrí de contenidos matemáticos básicos de la secundaria, que todos lo hemos trabajado y visto, ya que fueron hechos para un público en general, más familiar, más a modo de juego. Por eso no se siguió una línea de contenido. En cambio, sí, los escape se hacen o se hubiesen diseñado para llevarlo al aula, obviamente hay que seguir
esa línea, ¿no? De tener fijo bien cuál va a ser el contenido, cuál van a ser bueno, los acertijos y preguntas, a modo, y tener en cuenta la complejidad, ¿no? Desde menor hasta una mayor complejidad. Por eso en nuestro caso no hubo. No sé si respondo a lo que... Perfectamente, perfectamente. No sé, Valeria y Evelyn, si contestaron su segunda pregunta y yo no registré que contestaron, cosa que puede haber pasado, o falta esa respuesta y la quieren dar. La pregunta la contestamos, Entonces Mabel. yo no lo registré. Bueno, a 5 minutos del horario de nuestro cierre le vamos a dar la voz a los profes aquí presentes. Yo tengo que ampliar la pantalla para ver dónde están. Y bueno, tienen unos minutitos para hacer los comentarios que quieran, sumar. De mi parte, felicito a todos los equipos por el trabajo en los videos, por todo el intercambio, las idas y venidas. Yo me metí en algunos casos un tantito por demás y ustedes se lo han bancado súper bien. La disposición a volver a grabar, incluso en algunos casos que tenían situaciones complicadas de conectividad. La verdad que de mi parte, felicitaciones, que hayan estado acá desenvolviéndose autónomamente, un lujo. Así que le doy la palabra a los profes, a quienes muteé en un mail en el que les pasé. Ahora les habilitamos el micrófono. Bueno, yo lo único, felicitarlos a todos. Vimos detalladamente cada uno de los videos y como dice Mabel, un trabajo hermoso, muy serio, muy profesional. Me encantó. Me encantó el intercambio, me encantó escucharlos de distintas partes del país, verdaderamente es algo muy lindo. Felicito a nuestro equipo en particular porque, bueno, son nuestra selección, entonces los tengo que felicitar. Muchas gracias a las dos. Y bueno, y lo mío era contarles en ese momento que nosotros en el profesorado desde el 2011 tenemos la materia modelización matemática y que no es la materia está en primer año y cuando, bueno, yo las escuchaba a ustedes y decía, bueno, los problemas que pueden llegar a tener al implementarla en el aula y todo esto, son todas las cosas que nosotros pasamos en el profesorado. Y la materia pendiente que tenemos justo es la articulación con lo que nosotros llamamos materias duras, con álgebra y análisis. O sea, la materia de modelización sí está en el profesorado desde el 2011, pero es una isla, ¿no? Dentro de la formación y que no lo debería ser, debería estar integrada, así como lo están planteando ustedes. Era para contarles eso solamente. Gracias, Mónica. Y tu tonada te delata que sos del Simón Bolívar Córdoba, por si había alguna duda. Es que es de Córdoba capital, ojo, no de cualquier lugar de Córdoba. Bueno, yo ahora también comento un poquito, yo soy Daniel, el profe de práctica de Córdoba también, evidentemente. La verdad, felicitaciones a todos por los trabajos que han hecho, a las chicas, porque las chicas fue decirle, vamos a ir acá, tienen que hacer esto, esto, esto y esto, y nos embarcamos y nos fuimos. No hubo una negativa por su parte, es un trabajo enorme el que han hecho. En las idas y en las vueltas, al momento de hacer la secuencia esa, costó bastante, hubo muchas idas, muchas vueltas, y tengamos en cuenta que la profe que la implementó ya es una profe grande en edad, entonces cuando vio que usaban GeoGebra, se le puso los pelos de punta, diciendo, ¿cómo hago? Ellos trabajan con Moodle, es en el cole donde yo trabajo también, entonces bueno, ahí si hubo alguna duda, le decía que yo salgo a solventar, pero no pasó eso, o sea, los chicos pudieron trabajar solos, así que bueno, también nos sirvió a nosotros desde el departamento de matemática como para que los profes puedan ir perdiendo el miedo a la inclusión de estas tecnologías, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Bueno, Noel, si me permitís, felicitar a todos los equipos. Muy contento de estar vinculado a esto ya hace unos años. Tenemos una cordobesa en nuestro equipo que anda ahí
oculta, así que imagínate, los cordobeses ocuparon la mesa 2 por todos lados, hasta acá en San Miguel. Después la quiero escuchar a Brenda que diga, aunque sea algo en tonito cordobés. Pero bueno, nada, felicitarlos a los chicos de nuestro equipo y a todas las producciones, ahí lo decía. La verdad que es muy interesante tener estas oportunidades de que los estudiantes puedan armar, preparar algo extra de todo el laburo que ya tuvimos en virtualidad. Y bueno, fue un gusto ir viendo las otras producciones. Queda algo en el tintero porque estamos a veces a esta altura muy atiborrados, pero con ganas de que los links queden un tiempito abiertos como para seguir mirando y aprendiendo de otras experiencias. Y bueno, alentar, sí, siempre me gusta estar acompañando, pero también alentar a que esto pueda seguir creciendo. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias por el espacio. Fantástico. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo desde Misiones, del Instituto Superior de Formación Docente, Cecilia Braslaski. En primer lugar, bueno, le quiero agradecer a todo el equipo organizador, a nuestros alumnos que en las distintas mesas están con algún trabajo, de alguna experiencia. La verdad que fue un gran trabajo, horas de tanto ellos como nosotros, ¿no? Pero principalmente un gran trabajo de ellos, no solamente de nuestros estudiantes, sino de todos los estudiantes. La verdad que un gran laburo, y bueno, y también quería felicitarle no solamente a los estudiantes de esta mesa, sino a todos los estudiantes de las distintas mesas, y también a sus profesores que estuvieron atrás de cada uno de esos trabajos, ¿no? Y bueno, y esperemos que el año que viene haya otro EDEM 2021 para que podamos sumarnos, como siempre, dispuestos. Muchas gracias. Sí. Una cosa más, a los organizadores, gracias, fundamentalmente gracias, además de felicitaciones, porque esto, a ver, este intercambio, cuando uno se pone a mirar las mesas, logramos que los estudiantes que son profesores en formación comiencen a hacer una trayectoria, ¿no? De estudiar trabajos de otros, de escuchar, de ver lo que están haciendo otros, y de aprender de otra manera, ¿no? Que no es estudiando, como vienen haciendo en el proceso de formación. Entonces, este modo de intercambio creo que es completamente valioso, ¿no? Escucharse entre unos y otros, por más que unos están en Misiones y otros en Bariloche, ver que tienen experiencias parecidas y tienen objetivos comunes. Me parece hermoso el encuentro y fundamental para otra manera de formación, que no es el aula, pero que es una instancia de aprendizaje muy importante. Muchas gracias. Marisa, no sé si querés sumarte, Flavia, y no sé si me pierdo a alguien. Hola, no sé si se me escucha bien. Se te escucha mejor que hoy a la mañana, se te escucha mejor. Sí. Bien, vamos. No, es que estoy muy lejos y se nota la distancia. Esto parece que influye, no. No, agradecer muchísimo este espacio. Yo creo que la riqueza que se dio hoy a la mañana y continúa dando en cada una de las mesas, es como decir, como haber aprovechado realmente una experiencia formativa en todos sus aspectos, porque desde la preparación ya los chicos que viven experiencias muy ricas, por eso tienen mucho para contar, pero después de haber encontrado el espacio donde contarlo, y nosotros que somos de Bariloche, pedimos que ojalá se piense el año que viene también en este contexto, que no se hagan presenciales estas posibilidades, porque nos es imposible. No sería, es decir, lo que se dio en este espacio realmente no puede ser pensado en la presencialidad, que podamos haber escuchado, visto los videos de todos, que los chicos tengan ahí los links para seguir aprendiendo, y que no tengamos que viajar, que eso se hace muy difícil para muchísimos estudiantes, ¿no? Y en cualquier contexto y en este más. Así que muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras, porque es como una, no sé, se dice la frutilla del postre, pero yo no sé, me parece que es mucho más que la frutilla del postre, así que no sé cómo, yo realmente estoy muy gustosa por cómo ellos terminan esto y los veo contentos, felices de haber vivido esta experiencia tan positiva y tan cuidada. Así que gracias y nada más de bien. Gracias a vos. Lo mío es breve, felicitarlos a todos y agradecerles por compartir esta experiencia que pudieron desarrollar.
Muy interesante todo lo que estuvieron diciendo, todo el trabajo que hicieron, y se nota mucho el tiempo que le dedicaron y el interés y la pasión que pusieron al armar todo esto. Así que muchas gracias. ¿Me queda algún profe por ahí perdido en algún rectangulito que no veo? Creo que no. Bueno, los liberamos para seguir disfrutando ya la última presentación en 10 minutos. Vamos a cerrar aquí para esperar la última charla. Vale un aplauso en la virtualidad para todos ustedes. Felicitaciones mil y a seguir disfrutando del encuentro.